Soy Olivia Garza Joa, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, AC. Hoy, 13 de agosto de 2025, en el 99 cumpleaños de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, nuestra asociación, junto con el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y el Partido Comunista de México, lanzamos la campaña de solidaridad Un barco de petróleo para Cuba. El objetivo de esta campaña es no solamente la adquisición de este barco que pueda ayudar un poco a la situación difícil del sistema energético nacional de nuestro país, sino también que sea el inicio de una serie de actividades y actos que vamos a realizar a lo largo de este año hasta el 2026 para conmemorar el centenario del nacimiento de Fidel y el 10º aniversario de su desaparición física. Los objetivos fundamentales de la campaña también es denunciar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, exigir que sea Cuba retirada de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo y la devolución de la ilegal ocupación de la base naval en Guantánamo. Invitamos a todo el pueblo mexicano, a todos los amigos solidarios, a que se sumen a esta campaña y colaboren con nosotros. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! Muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, y del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, agradecemos su asistencia la mañana de hoy a la presentación de la campaña Un barco de petróleo para Cuba. Se encuentra con nosotros Tatiana Kohl-Lebedev, doctora en Psicología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y psicóloga de la Universidad de La Habana, Cuba. Es periodista en diferentes medios en México y Cuba y articulista del periódico La Jornada, a quien le pedimos de inicio a esta conferencia. El 1 de octubre de 1991 estaba de la jornada del periodista Guerrero Chiprés y dimos inicio a la primera campaña de un barco de petróleo para Cuba. En aquella campaña nos acompañaron personas muy connotadas que desgraciadamente, bueno, es la vida. Don Sergio Méndez Arceo, Miguel Concha, don Pablo González Casanova, el escritor Cardoso y Aragón, el sociólogo, como yo socióloga, no soy psicóloga, soy socióloga por la Universidad de La Habana y por la Facultad de la UNAM. Y nos trae ese recuerdo porque, primero creo yo, porque es parte de una tradición histórica del pueblo mexicano, el estar siempre pendiente de esta isla desde muchos años antes por distintas razones, pero particularmente en aquel año 91 fue el último año en que existió la Unión Soviética y eso implicó una situación muy difícil para Cuba, como todos sabemos, que se viene de una otra manera prolongando hasta hoy día. En aquel momento Fidel Castro lo llamó el doble bloqueo, la situación de guerra en la paz, porque finalmente el bloqueo es un arma de guerra y estaba impuesta desde mucho antes, evidentemente desde el año 60, pero en ese momento se recrudeció de una manera que no ha cesado hasta ahora, por el contrario, ha venido incrementándose de una manera desproporcionada y brutal. Quisiera recordarle algunas cosas que han sido la constante en la solidaridad del pueblo de México con el pueblo de Cuba. Hay 3 puntos que nos parecen siempre vitales señalar en cualquier actividad de solidaridad con Cuba. Primero es exigir siempre el respeto al derecho de autodeterminación y soberanía del pueblo cubano. En segundo lugar, exigir el levantamiento inmediato del bloqueo económico, político y cultural impuesto por los Estados Unidos y sus aliados a Cuba. Y la tercera demanda es también una demanda histórica de Cuba que se hizo muy presente cuando la famosa
coyuntura del octubre de los misiles en Cuba, que es la eliminación de la ilegal base naval de Guantánamo y la salida ilegales también de las tropas que están ilegalmente norteamericanas en el territorio cubano. Estas son tres ejes que siempre tienen que estar presentes en la solidaridad con Cuba. Hoy México y las organizaciones, tanto de solidaridad como sociales, como el propio gobierno, son muy distintos en nuestro México. En aquel momento entraba Salinas de Gortari, que de una u otra manera reforzó todas las medidas, la ley Torricelli, la ley Helms-Burton, e incluso invitó a venir aquí a la famosa organización terrorista cubano-norteamericana con sede en Miami. Sin embargo, creemos que el objetivo central de esta y de todas las campañas anteriores es más que nada un objetivo político. No pretendemos, ni mucho menos creo, resolver los problemas de Cuba, pero sí dar una imagen, un mensaje político claro de qué es y qué significa el bloqueo y por qué afecta tanto al pueblo de Cuba. Tenemos que seguir denunciando constantemente el carácter extraterritorial de todas y cada una de las medidas que se han tomado y recrudecido constantemente con el apoyo de muchos gobiernos en Europa y a veces, desgraciadamente, en América Latina, como el de Argentina en estos momentos y otros. Las dictaduras que ha impuesto Estados Unidos en América Latina. Hoy día Cuba enfrenta un recrudecimiento descomunal al grado que incluso los antes impulsados y premiados migrantes cubanos que salían de Cuba hacia la libertad. Hoy día incluso hay un grupo que ya ha sido enviado a prisiones en Sudán, en África. Es decir, las medidas han alcanzado todos los elementos posibles y todos los niveles posibles. Han puesto al frente del gobierno norteamericano a Marco Rubio y a la señora Payán en altos rangos, connotados contrarrevolucionarios o gusanos, como les llamábamos siempre, que es lo que se merece finalmente estos entes. El sentido que siempre le dimos a una campaña por el petróleo tiene el símbolo de ser una ayuda dirigida a restablecer la gran capacidad productiva en todos sus niveles que ha desarrollado el pueblo de Cuba desde que conquistó su territorio con la revolución. Hoy día no solo son fábricas y casas en luz, son hospitales y son centros de investigación nodales. Cuba ha sido y llegó a ser una de las grandes potencias, la mayor en América Latina, en la investigación científica, médica, biotecnológica, y esto está siendo interrumpido. Yo por lo menos me puse la vacuna patria cuando llegó aquí y resultó una de las mejores, que ahora acaban de denunciar ayer la de AstraZeneca como totalmente ineficiente y que causó daños. Eso es lo que está impidiendo Estados Unidos que siga desarrollándose en Cuba. Tantos medicamentos, descubrimientos, vacunas, todo esto hoy se ve afectado en todo su funcionamiento potencial por esa carencia. Lo cultural, lo educativo, lo deportivo, que fueron grandes potencias humanitarias, tienen que mantenerse a duras penas. Nuestra campaña quiere poner el acento en que Cuba no necesita caridad y ayuda de beneficencia. Necesitamos poner el acento en que es un gran país con una carencia energética. Si Japón, que depende 90% de la importación de petróleo, estuviera bloqueado, pues no sería Japón, simple y sencillamente. Nuestra esperanza, nuestra experiencia en la promotora, en aquella promotora que se fundó en el 91, en este sentido fue central. Mucha gente llegó con ropa, medicinas, cobijas, como en los terremotos, para los damnificados. Pero nosotros queríamos señalar el hecho
que iniciaba el bloqueo financiero total, es decir, a través del bloqueo financiero es que Estados Unidos logra este proceso para impedir la posibilidad de adquisición de la energía y de todo lo necesario para mantener su producción. El bloqueo financiero es el elemento tal vez más devastador para Cuba. Por eso nuestro símbolo será romper el bloqueo con lo que podamos contar en energéticos para Cuba. México aún puede pensar, y este es un llamado al gobierno de México, a la 4T que está aquí, todavía puede pensar México en un acuerdo que quedó planteado en aquellos momentos y que consiste simplemente en proveer de petróleo para Cuba. Es un acuerdo que permitiría proveer de petróleo a Cuba, ser refinado en las 2 refinerías que tiene Cuba, intercambiado por trabajo y gasolina. Y esto permitiría resolver grandes problemas en Cuba y hacemos un llamado en ese sentido. Lo hemos mantenido durante todos los años este llamado y con eso terminaría. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a Pablo Montezuma Barragán, escritor, editor, periodista, docente universitario y promotor cultural. Es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, fue alcalde de Azcapotzalco, quien a nombre del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba nos dará unas palabras. Muy buenos días. Bueno, pues nos mueve la solidaridad con el pueblo cubano, esa solidaridad que es histórica entre nuestros dos pueblos, sobre todo en estos momentos en que en su segundo mandato Donald Trump ha reforzado las medidas para bloquear a Cuba, y es que no tolera que este país sea ejemplo de soberanía, de independencia. Como sabemos, Trump la reincorporó a la isla a la lista de estados patrocinadores del terrorismo, reactivó el memorándum número 5 para apoyar la subversión en la isla y restringir el turismo, terminó el programa de parole humanitario, también abre pie en los tribunales de Estados Unidos contra entidades que invierten en propiedades nacionalizadas en Cuba, niega visas a académicos, científicos, deportistas y para intercambios culturales, restringe la visa para funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares vinculados a la cooperación médica cubana, sanciona al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otros funcionarios. Adicionalmente, Trump incluyó a Cuba como adversario extranjero y limita el acceso a la tecnología estadounidense, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial. De modo que estamos ante un bloqueo criminal, un estado de sitio, pues que ya se ha prolongado por más de 6 décadas. Y es precisamente en estos momentos cuando esa solidaridad histórica entre nuestros pueblos pues toma fuerza. En el ejemplo que hemos tenido a lo largo de nuestra lucha común por nuestra soberanía y nuestra independencia, cuando nos invadió Estados Unidos, el general cubano Pedro Ampudia fue uno de los generales más importantes para rechazar esta invasión de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos invade a Cuba, un general mexicano, Lázaro Cárdenas, pues manifiesta su solidaridad, aún oponiéndose al mismísimo presidente de la República de aquel entonces, que incluso encadenó en un momento dado el avión en el que iba a salir Lázaro Cárdenas. Durante la Revolución Mexicana fue el embajador cubano Manuel Márquez Sterling el que apoyó al presidente Madero, trató de evitar su muerte y jugó un papel muy relevante frente al dictador Victoriano Huerta, así como el embajador mexicano Gilberto Bosques jugó un papel fundamental en la época de la Revolución Cubana. De modo que nuestros lazos
de Solidaridad son íntimos. Un cubano, Pedro Santacilia, que por cierto era yerno de Benito Juárez, se encargó en Estados Unidos de conseguir armas para la lucha en contra de la invasión francesa, así como un mexicano, Antonio el Cuate, pues desde Antonio del Conde el Cuate trabajó arduamente, incluso sufrió prisión por conseguir armas para la Revolución Cubana. Aquí en Cuba pues estuvieron José Martí, estuvo Fidel, el Che, preparando la revolución. Aquí murió Julio Antonio Mella a los 25 años, la misma edad en que fue asesinado Cuauhtémoc. Hace 500 años fue asesinado por Hernán Cortés. Y bueno, Julio Mella y Cuauhtémoc fueron jóvenes que en pocos años pues dieron un ejemplo que perdura a través de la historia. Los mejores mexicanos han apoyado a la Revolución Cubana. Quiero destacar a uno de ellos, Juan Francisco Noyola. Él era el economista más prestigiado aquí en México, trabajaba en la CEPAL. Al triunfo de la Revolución dejó todo y se fue a apoyar, fue asesor del comandante Ernesto Che Guevara, y fue asesinado. Hicieron estallar su avión el 27 de noviembre de 1962 y murió junto a toda una delegación cubana que iba en ese avión. Entonces, bueno, esta tradición de unidad, de lucha contra este enemigo común que es el invasor extranjero, el opresor extranjero, pues marca la historia de nuestras relaciones como cubanos y como mexicanos. De modo que este esfuerzo pues es un grano de arena más en esta larga tradición y pues es un llamado a la solidaridad. Se va a hacer esta campaña en todos los estados de la República, en todos los ámbitos de la sociedad, y una vez más se va a mostrar este gran amor del pueblo mexicano a Cuba. Recuerdo muy bien cuando Vicente Fox quiso cortar relaciones, al día siguiente hubo una manifestación de tal magnitud que Vicente Fox se tuvo que echar para atrás. De modo que el pueblo mexicano está y estará siempre en apoyo al pueblo cubano, y el pueblo cubano siempre nos ha apoyado recientemente pues con cientos de médicos que han venido a apoyar al sistema de salud aquí en nuestra patria. Entonces, enhorabuena por este esfuerzo y pues vamos a trabajar del día de hoy. Hoy es cumpleaños de Fidel, 13 de agosto, hasta el año que entra, el 25 de noviembre del 26, para cumplir este objetivo de comprar un barco de petróleo para Cuba y otros insumos que sean necesarios. Pues invitamos a todas y a todos a hacer un gran esfuerzo para apoyar a Cuba en contra de este monstruo que durante décadas ha tratado de vulnerar su soberanía sin éxito y no lo logrará. Y en esa lucha de Cuba estamos nosotros hombro con hombro. Muchas gracias. La intervención de mi compañera Ivonne Guerra Hernández, miembro de la Directiva Nacional de la Asociación de Cubanos Residentes en México, a la cual le damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días, agradeciendo la presencia de todos acá en el lanzamiento de esta campaña, Un barco de petróleo para Cuba. Esta es una convocatoria desde el corazón de México hacia el pueblo de Cuba. Ante la carencia que existe hoy y ante el desafío que tiene Cuba con el sistema energético nacional que impide llevar adelante un proceso eficiente y que garantice de alguna manera la supervivencia o y desarrollo de una sociedad como lo ha podido hacer durante muchos años a pesar del bloqueo. Lanzamos este proyecto que se enmarca en un proyecto dedicado al centenario del nacimiento de Fidel Castro, nuestro comandante en jefe, nuestro guía, nuestra luz,
que un 13 de agosto de 1926 nacía en Virán, en el oriente cubano, cuna también y lugar del desarrollo de la lucha revolucionaria. O sea, esta campaña está también enmarcada en un proyecto que tenemos que se llama Fidel, Invicto y Eterno. Este es una manera de lanzar el ideario de Fidel en redes, en todas las actividades a las que vamos a desarrollar durante este año y tanto, porque la campaña inicia el día de hoy, 13 de agosto, y terminará el 25 de noviembre de 2026, cuando estaremos en el marco de una fecha también importante, que es la desaparición física del comandante. Pero su desaparición física no implica que sus ideas no perduren, como perduran las ideas de José Martí, del cual él fue la persona que encauzó y llevó adelante la independencia definitiva de Cuba, que triunfara el 1 de enero de 1959. Ahí están las ideas de Martí. Ahí está un Fidel que sacrificó su vida personal, un Fidel que estuvo 100% al servicio del pueblo, 100% al servicio de la revolución cubana, 100% enseñando a la juventud, 100% protegiendo de alguna manera no solo al pueblo de Cuba con sus ideas, sino también al mundo. Fidel es de esas personas que pensaron en una Palestina distinta a la que tenemos hoy, una Palestina que también, como Cuba, está bloqueada. Pensó en los países del África al que Cuba brindó su solidaridad y su apoyo sin esperar ningún beneficio material, aun cuando la Revolución Cubana estuviera necesitada de muchas cosas. O sea, se fue al África a ser hermana del continente africano. Acá en Latinoamérica, pues están las ideas de Fidel. En México están las ideas de Fidel. Nuestra asociación en este proyecto vamos a rendir ese homenaje al centenario. Este barco no solo lleva petróleo, este barco lleva esperanza, dignidad, compromiso de unos cubanos que estamos acá, que lo que nos falta solo es estar en la patria, pero que seguimos las ideas de estos próceres que nos han convertido en mejores personas. El propósito de este barco es como el propósito del yate Granma, que Cuba tenga una independencia energética. Para esto tenemos algunas acciones que desarrollar, que son la recolección de fondos y recursos logísticos para el envío del barco, la articulación de organizaciones mexicanas y latinoamericanas, la creación de espacios de memoria que acompañan esta campaña, entre las que está un blog que mantenemos en las redes sociales con el pensamiento de Fidel. Está el envío de este barco para aliviar el sistema electroenergético nacional. Este combustible va a contribuir a mejorar el suministro eléctrico en hospitales, escuelas, industrias, hogares y ayudará a un mejor funcionamiento de la economía. Reactivaremos la solidaridad junto a organizaciones como el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, junto al Partido Comunista, que, como ya se anunció, entra también como parte de esta campaña. Estamos retomando también, en homenaje al legado de Fidel, hacer festivales, hacer actividades culturales durante todo este año, tener presencia en los lugares donde estuvo Fidel, donde estuvo José Antonio Echeverría, donde estuvo Fran País, que estuvieron en las calles
de esta ciudad, organizando el movimiento que llegaría luego a la Sierra Maestra. Agradecemos mucho el México hermano, el México que acogió a Fidel, a Raúl, el México que acogió a Martí, a Heredia, el México que pues en su centro, no solo en la Ciudad de México, donde aquí se encontró Fidel y el Che, como ya se dijo, y por el que estamos haciendo una batalla actualmente para esa memoria que no sea borrada. Aquí le agradecemos a México que haya sido esa hermana mayor. O sea, es nuestra hermana mayor. Fidel lo dijo, México es un gran país y por eso vino aquí a aunar fuerzas para construir el proceso revolucionario cubano. Estamos poniendo esta campaña no solo como muestra del apoyo incondicional que le estamos dando los cubanos y las organizaciones de solidaridad a Cuba. Estamos poniendo esta campaña para que llegue a Cuba la esperanza que le ha dado también Cuba a muchos pueblos de Latinoamérica. Para pues, concluir un poco, pero para que se conozca cómo vamos a desarrollar esta campaña. Evidentemente, tiene que haber una recopilación de recursos y estos fondos van a ser centralizados por la Asociación de Cubanos Residentes en México, que es una organización, una asociación civil. Vamos a estar, pues, a través de bonos, en una primera etapa, vamos a través de estos bonos, vamos a estar, pues, haciendo la recaudación. Como los bonos del 26 de julio que estuvieron en la Santiago de Cuba, que estuvieron en La Habana, como los bonos que pues han hecho la Revolución Cubana. O sea, Movimiento 26 de julio, estamos haciendo lo que el legado del Movimiento 26 de julio. Esta generación, pero en el centenario del comandante. A ustedes se les va a hacer llegar un documento en el que están los objetivos de la campaña, o sea, tenemos acá los objetivos de la campaña, qué se pretende, cómo vamos a hacer, la duración, o sea, donde están todos los elementos para que sean conocidos y para que, pues, de alguna manera esté el apoyo en la divulgación de este empeño. Un empeño enorme que va a llevar el esfuerzo de muchas personas, puesto que evidentemente es algo que se hizo, que tiene un precedente y evidentemente esta es la oportunidad de cumplir una máxima martiana. Me voy a permitir leerla. Cuba no anda de pedigüeña por el mundo, anda de hermana y obra con la autoridad de tal. Al salvarse salva, nuestra América no le fallará, porque ella no le fallará a América. Con esta máxima de Martí, que evidentemente Fidel la llevó en su vida como una cuestión principal de su acción revolucionaria y de su mirada hacia el mundo. Esto significa de que hoy estamos devolviendo a Cuba toda la solidaridad que ha sido capaz de dar con lo poco, lo mucho no, pero lo poco sí, que siempre ha tenido. Muchas gracias. Queremos decir que, bueno, gracias a quienes se suman a esta iniciativa, gracias en particular a México, gracias a todos los presentes y los que apoyen a este proyecto. Vamos a hacer realidad el encendido de la esperanza. ¡Viva la solidaridad! Tenemos el gusto de contar con la presencia de Ángel Chávez Mancilla,
maestro en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, director del periódico El Machete y columnista de La Jornada, a quien cedemos la palabra. Buenos días. Como han mencionado, soy parte de la dirección del periódico El Machete, que es el órgano del Partido Comunista de México, y es necesario recordar que en este órgano del Partido Comunista escribió Julio Antonio Mella, a quien ya hicieron referencia. Esto lo menciono para reiterar que los lazos que existen entre México y Cuba, entre el pueblo mexicano y el pueblo de Cuba, son profundos, ya se ha dicho. Por México pasó también José Martí, por México pasó Julio Antonio Mella, llegando a ser un partícipe y en algún momento miembro de la dirección del Partido Comunista, y también pasó Fidel Castro y un conjunto de revolucionarios cubanos. Y es importante que se elija este día para impulsar esta campaña, efectivamente, en el cumpleaños de Fidel, y es algo que permite recuperar todo el sentimiento que hay en el pueblo mexicano de reconocimiento a Fidel para poder impulsar esta campaña. Y me parece que qué mejor forma de ir rumbo a ese centenario del nacimiento de Fidel que impulsando esta campaña de solidaridad. Y hay que decirlo, para algunas organizaciones y el periódico al cual pertenezco, no es una cuestión solo de solidaridad, digamos, de humanitarismo. Es realmente algo más profundo que viene desde la concepción del internacionalismo proletario, donde sabemos que abrazamos entre pueblo mexicano trabajador y pueblo de Cuba trabajador la lucha contra el imperialismo. El imperialismo como un sistema global que ha impuesto en específico por parte de Estados Unidos ese bloqueo contra el pueblo de Cuba. Y esta campaña que se está impulsando, ya veremos justo los vales y los elementos para poder desarrollarla, la campaña de un barco de petróleo para Cuba, es la demostración, como ha dicho muchas veces Fidel, que no hay forma de que el pueblo no cumpla algo cuando es algo justo. De hecho, también es interesante ver que la presidencia de Cuba el día de hoy sacó un documento, una serie de ciertas entrevistas que se llama Las vidas tocadas por Fidel. Es una cosa muy hermosa donde una serie de funcionarios y reconocidos músicos, deportistas, cuentan cómo en algún momento Fidel tuvo un contacto con ellos y ese contacto los marcó de por vida. Y uno de ellos recordaba que la enseñanza que dejó Fidel, justo entiendo que ahora es uno de los ministros que está en responsabilidad de la cuestión energética, y decía, bueno, pues con Fidel aprendí que no hay una causa que no se pueda cumplir. Y me parece que ese es el espíritu con el cual se debe abrazar esta campaña, que es una causa posible, que la vamos a lograr y que no debe ser una cuestión que se quede ahí, sino que a partir de reconstruir los lazos, de impulsar esta campaña, podamos continuar con futuras campañas para que no solo sea un barco de petróleo para Cuba, sino que durante este proceso que nos va a llevar al centenario del nacimiento de Fidel, podamos impulsar más campañas, que se pueda rehacer la solidaridad con Cuba, que se puedan rehacer los vínculos para que la juventud también sea tocada por Fidel, porque no tiene que estar Fidel en persona acercándose necesariamente, sino ver su obra, ver sus obras, leer sus discursos, escuchar sus discursos. Esos elementos también pueden tocar a la juventud, han tocado al pueblo de México, y este es el llamado al cual nos sumamos y se suman los compañeros que están en esta mesa, de impulsar esta campaña de un barco de petróleo para Cuba, que se da en un momento donde, como se ha mencionado por otros compañeros, el reforzamiento de las medidas en contra del pueblo de Cuba por parte de Estados Unidos se ha acrecentado. Y frente a eso la respuesta tiene que ser solidaridad, tiene que ser nuevamente el internacionalismo proletario, y que sepa el pueblo de Cuba que en México tenemos todavía un conjunto de organizaciones, de gente del pueblo común que abraza con mucho cariño y respeto la obra de la Revolución Cubana. Y me parece importante decirlo, entre los logros que hay que reconocer a la Revolución Cubana y a Fidel es que aún en medio del triunfo de la contrarrevolución en Europa, en la Unión Soviética, se decidiera tomar la decisión de continuar con la construcción del socialismo. Y que ese es un elemento que sigue vivo y que puede permitir, y es lo que permite un tipo de organización distinta de la sociedad, y es lo que permite que a unas millas de Estados Unidos pueda seguir viviendo la Revolución Cubana con Fidel, y este barco de petróleo va a ser un elemento para que se demuestre nuevamente para aquellos que dudan
que en México tenemos todavía un lazo y un vínculo muy fuerte con Fidel, con la Revolución Cubana, y que si ellos quieren de alguna forma, algunos, querer romper ese vínculo o borrarlo, borrar la figura, las imágenes de los revolucionarios, la respuesta va a ser avanzar. Y este barco de petróleo para Cuba es un avance y será un paso, esperemos, de otras campañas que se puedan desarrollar con nuevos vínculos y lazos. E insisto, que la juventud nuevamente se vincula al proceso de la Revolución Cubana que sigue viva. Gracias. La verdad, reiteramos el agradecimiento por su asistencia y 1.000.000 de gracias a las autoridades del Centro Histórico, maestro Carlos Cervantes, por las facilidades, por brindarnos esta conferencia. Y nos despedimos con la máxima martiana: quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Gracias, compañeros.